La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Amados hermanos, muy buenas noches, familia que se sintoniza también, bienvenidos a esta enseñanza preciosa de la palabra de Dios. No me cansaré de decir que somos bendecidos al poder entender los principios de la palabra de Dios en un mundo de tinieblas, en un mundo de tanta confusión, de tanta filosofía, de tantos falsos maestros, falsa enseñanza enquistada en la iglesia. Amados, sintámonos privilegiados de estudiar de la forma que estamos estudiando las grandes verdades y fundamentos del cristianismo. Lo vemos reflejado en la palabra de Dios. Estamos estudiando, y yo sé que a más de uno le sirve el hacer este tipo de resumen, de recuento, donde nos podemos ubicar, ¿sí?, en la teología, en qué parte estamos. Estamos estudiando, después de haber estudiado este mega tema acerca de la palabra de Dios, las escrituras y todo lo que conllevó a estudiar durante meses ese tema, ahora estamos en la doctrina de Dios, y dentro de la doctrina de Dios hemos estudiado la existencia de Dios, la cognoscibilidad de Dios, el carácter de Dios, y dentro del carácter de Dios hemos visto los atributos incomunicables. Solo para refrescar, ¿qué queremos decir con esto de atributos incomunicables? Simplemente estos atributos dan respuesta a la siguiente pregunta. Los atributos incomunicables responde a: ¿de qué manera es Dios diferente de nosotros? Y ahí vemos entonces qué diferente es Dios de nosotros a través de estos atributos incomunicables, como la eternidad de Dios, la omnipresencia de Dios, la independencia, la inmutabilidad, la perfecta unidad de Dios. Están los atributos incomunicables. Ahora, durante estos últimos meses hemos estado estudiando los atributos comunicables. ¿Qué queremos decir con esto? Asimismo, dar respuesta a una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Por qué atributos comunicables? Porque responde a la pregunta: ¿cómo es Dios semejante a nosotros? Con la diferencia abismal que hay, obviamente. Pero esa semejanza que hay con nosotros en su ser, en sus atributos mentales y en sus atributos morales, ¿sí? Dentro de los atributos que descubren el ser, habíamos estudiado la espiritualidad de Dios y la invisibilidad de Dios dentro de los atributos mentales: conocimiento u omnisciencia, sabiduría, veracidad. Dentro de los atributos morales hemos estudiado la bondad, el amor, la misericordia, la gracia, la paciencia, la santidad,
la paz de Dios relacionada al orden. Usted recuerda, la justicia de Dios relacionada en cambio a la rectitud de Dios, el celo de Dios, la ira de Dios. Y en estas últimas semanas hemos empezado a estudiar los atributos de propósito. Y dentro de los atributos de propósito ya hemos iniciado este estudio acerca de la voluntad de Dios, pero ahí también tenemos la libertad de Dios, que lo vamos a ver el día de hoy, voluntad de Dios, libertad de Dios y la omnipotencia de Dios, ¿sí? En términos generales. Ahora, dentro de la voluntad de Dios hemos aprendido algunas cosas, mis amados. Hemos hablado acerca de la voluntad revelada de Dios, la voluntad secreta de Dios. Hemos considerado que implica la voluntad decretiva de Dios, ¿sí? O la voluntad de decreto. Y la voluntad permisiva de Dios, o la voluntad de precepto, de mandato. Ahí nosotros conocemos cuál es su voluntad, ¿sí? De manera clara. Y tenemos nosotros la oportunidad de obedecer o no obedecer. Y ahí Dios muestra su voluntad permisiva. Y por último hemos visto la voluntad de deseo. Ahora, hermanos amados, para entrar en materia, lo que debemos quitar de nuestra mente es tal vez algunas cosas que no están bien. Por ejemplo, el creer que dentro de la voluntad de Dios está el deseo de que existe el mal. No, Dios no ama el mal, Dios no desea el mal, Dios no es autor del mal. ¿Está conmigo? Porque a veces cuando hablamos de la voluntad permisiva de Dios, no faltará alguien que diga, bueno, la Biblia dice no robar. Sin embargo, no tengo, robé. Y Dios en su voluntad permisiva lo dejó. Y como que le vamos incluyendo a Dios en nuestro pecado. Tengamos cuidado, hermanos. Tal vez no te haya pasado a ti, pero a muchos que hilan fino, sí. Una vez más, diga conmigo, Dios no es autor del mal. No, no está en su voluntad, hermanos amados. Está conmigo. Eso debemos tener nosotros claridad. Habíamos dicho que una de las preguntas más constantes que vemos nosotros dentro del cuerpo de Cristo es: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Hermano amado, no nos demos tantas vueltas. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? En la palabra del Señor. Sí, pero es que yo quiero saber con quién me voy a casar. No, las cosas no funcionan así, mis amados. Como dice R.C. Sproul, un excelente expositor bíblico y teólogo, él dice: aquel que conoce la palabra de Dios y quiere saber con quién casarse, porque dice, tengo 3 opciones, dice el hermanito, tengo 3 opciones, no sé con cuál de las 3 casarme. Vaya a la palabra de Dios. En la palabra de Dios no le va a decir a usted con nombre y apellido con quién se va a casar, pero en la palabra de Dios usted va a ver cuál es el sentir de Dios, cuáles son los requisitos para formar un buen matrimonio, ¿sí? ¿Cuál es el perfil no humano? El de Dios. Y en base a eso tome una decisión. Entonces el hermano dice: sí, pero son 3, no sé con cuál. Entonces la respuesta es simple: a la que usted ame. De las 3, a la que usted ame. Y así es para los negocios y así es para lo que sea, hermano. Tome en cuenta lo siguiente. Voy a dar algunas ideas que nos van a ayudar, principios que nos van a ayudar. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida? Mira, en primer lugar, vimos el miércoles anterior, tienes que pedirle a Dios, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad. Ok. Ya le pediste, hágase tu voluntad. Comienza a pedirle al Señor lo siguiente. Dile: Señor,
No sé cuál es tu voluntad entre estas opciones. Lo único que sé es que la paz no me puede dar el diablo, la paz no me da el mundo y la paz no me da la carne. Te pido, por favor, que me confirmes con paz. La paz solamente viene de ti. ¿Se da cuenta? Y es así como muchos de nosotros o hemos acertado o no hemos acertado en muchas cosas. A veces hemos tomado una decisión a pesar de que no hemos tenido paz. Y luego no hemos tenido ni la cara siquiera de decirle: Señor, ¿por qué no hiciste algo? No, porque en el fondo nosotros sabemos que Dios siempre estuvo poniendo una carga, que Dios nunca te dejó tranquilo, quieto. Siempre había una desazón, una inquietud, un peso. Algo no lo podías entender, pero algo no calza, no es. Y a pesar de eso, muchas veces tomamos una decisión. No lo haga hasta que Dios no le confirme con paz. ¿Qué le parece? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, de aquí en adelante, tomar una decisión siempre y cuando Dios me confirme con paz. En segundo lugar, tomen una decisión. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, ponga por favor bajo consejo, bajo cobertura. Pida a hermanos maduros en la fe, hable, diga: pastor, tengo esta posibilidad, ¿me endeudo o no me endeudo? ¿Se hace este negocio o no se hace este negocio? ¿Hacemos sociedad o no hacemos sociedad? Y no es porque uno quiere enseñorearse, no, hermano, pero hay sabiduría cuando buscamos consejo. La decisión la va a tomar usted, pero de los pasos, pídale a Dios paz y pida consejo. ¿Qué le parece? Mire, yo tengo que contarles que dentro de la congregación, cada cierto tiempo tenemos que estar apagando incendios en la iglesia, porque vienen novedades, se presentan situaciones donde incluso nos han dicho: pero pastor, ¿por qué no le dice que me pague? ¿O por qué usted no interviene en tal o cual situación? ¿Sabe qué? Yo sí les digo con claridad: nunca pusiste bajo consejería. Tomaste la decisión solo. Y ahora quieres que la iglesia te dé solucionando. Mire, que Dios le confirme con paz, que puedas pedir consejería. Otra de las señales, porque Dios, como yo les he dicho, no nos habla, nos grita. ¿Quieres conocer su voluntad? Mira, Él te habla y Él te grita a través de las circunstancias. ¿Qué tenaz es esto? Entender que Dios prepara los escenarios, la providencia de Dios. Y cuando vemos y entendemos que Él se encarga de preparar los escenarios, entonces lo único que yo hago es observar y ver lo que Dios está haciendo. Así de simple. Y entonces yo veo que las cosas se facilitan, yo veo que las cosas se dan, yo veo que hay una gracia especial, yo veo que las puertas se abren, algo sucede. No lo entiendo, definitivamente no es humano, pero las cosas se encaminan, van hacia adelante. ¿Sabe qué? Dios está obrando. Y aparte me confirma con paz. Y he pedido consejo, hermanos amados. Pero cuando el Señor cierra puertas y las cosas se obstaculizan, y aparte que no tienes paz, estás inquieto y ves que las cosas no mismo se dan. Y entonces a veces es como que le decimos: Señor, o tú abres por favor esa puerta, o yo la tumbo a patadas. Y después le estamos preguntando: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me mostraste tu voluntad? Te mostró,
Te mostró desde el inicio. ¿Está conmigo? Te confirma con paz, te confirma con consejo, te confirma a través de las circunstancias. Obviamente, la decisión que voy a tomar, como soy una persona que voy a la palabra de Dios, yo tengo que ver que no se quebranta ningún principio bíblico. Qué importante es esto. A veces decimos, quiero hacer tu voluntad, cuando abiertamente vemos en la palabra del Señor que hay algún principio que se ha quebrantado. Entonces, la respuesta está más que clarísima, hermanos. ¿Sí? Por ahí no es. ¿Por qué? Porque se está rompiendo principios de la palabra. ¿Cuántas veces en las relaciones amorosas pasa eso? Sí. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Cuántas veces en asuntos de negocios puede pasar eso? ¿Sí? Nos comprometemos tanto, hacemos unas sociedades increíbles, hermanos queridos, cuando dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si entre cristianos hay problemas, peor con no creyentes, hermanos amados. Entonces, abiertamente, si voy a hacer algo, ¿sí?, y que quebranta un principio de la palabra, no es la voluntad de Dios, es muy simple, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre luchamos con nuestra propia voluntad y nuestros propios argumentos. Entonces, la hermanita que está enamorada, ¿no es cierto?, del compañerito que le conoció en el mundo, sí, y viene emocionada, y pastor, usted no sabe lo lindo que es, yo tengo que presentarle, sí, no saber nada de Dios, pero es buena gente. No, yo tengo una fe, pastor, de que él verá, él en 2 años ya es pastor. Estoy exagerando, mis amados, para que quede entendido, porque cuando queremos convencernos de algo, hermano, créame que nos queremos convencer de algo. Entonces, y qué difícil es a esas personas decirles, pero por ahí no es, vas a fracasar. No, pastor, usted no debería desear el mal, usted está para bendecir mi vida, pero usted me ata, usted ni siquiera. Así somos, hermanos. ¿Sí? Entonces créanme que Dios sí nos muestra su voluntad. He dejado esto casi al último, después de haber entendido muchos aspectos de la voluntad de Dios, para poder hacer algo tan práctico y tan simple como esto. Usted lo puede poner en práctica el día de hoy, en la necesidad, en la disyuntiva que usted tenga. Usted tiene estas herramientas. Pruebe, por favor, hágalo. ¿Sí? Y si no tiene paz, no dé ni un paso, no salga ni a la esquina, no tome ninguna decisión. ¿Hecho? Vea, si usted le pide al Señor así, con todo su corazón, Él le va a poner. Y qué lindo es cuando uno dice, Dios, esto yo sé que no puede venir de mis propias emociones. Esto tiene que venir de ti, tengo paz, lo voy a hacer. Aunque eso implique retos, obstáculos, muchos desafíos, lágrimas, no importa. En medio de todo, tengo paz. Lo vamos a hacer. Así nació esta iglesia. Dios es fiel. Con paz en el corazón y con muchos obstáculos, hermanos. Con casi nada, por no decir nada, de recursos materiales. Pero Él está con nosotros. Estuvo, está y estará. Consideremos ahora otro aspecto importante, hermanos. Para poder entender la voluntad de Dios, tú debes entender la libertad de Dios. ¿Sí? Voy a explicar esto. La libertad de Dios. La libertad de Dios es el atributo que le permite hacer lo que Él quiera hacer. Punto. Es libre de hacer lo que Él quiera.
Y es importante esto, porque muchas veces nosotros creemos que al estudiar la voluntad de Dios, pero si yo ayuno, si yo oro lo suficientemente fuerte, si yo declaro ciertas frases, si me memorizo ciertos pasajes, es posible que le haga cambiar de opinión a Dios y le tuerza el brazo. No, cuidado. Nosotros podemos hablar de que tenemos libre albedrío, que en su momento lo vamos a estudiar. No somos tan libres, mis amados. No somos tan libres. Quien sí tiene libertad para hacer lo que quiera es tu Dios. Y ahora yo quiero que abraces dentro de los atributos de propósito, la libertad. Esta definición implica que nada, hermanos, diga conmigo nada, eso, nada en toda la creación puede estorbar a que se haga la voluntad de Dios. ¿Me parece? No hay, ni el diablo, ni el infierno entero, nadie puede evitar que se haga la voluntad de Dios. Él sí tiene libertad, hermanos, completa, ¿sí? Así que este atributo de Dios está estrechamente relacionado con su voluntad y con su poder. Si Él es libre de hacer lo que quiera, entonces, por favor, tome en cuenta el poder de Dios y la voluntad de Dios. Ahora, sin embargo, este aspecto de libertad enfoca el hecho de que a Dios no le restringe nada externo a sí mismo y que es libre de hacer lo que quiera hacer. Nada le puede impedir, nadie le puede restringir, absolutamente nada, ni nadie. No hay ni persona ni fuerza que jamás pueda dictarle a Dios lo que Él debe hacer. Una vez más, es para quitar de nuestra mente esto de que si yo ayuno más, Dios va a hacer. O sea, es como que le arrinconamos a Dios. Él es libre, nadie le restringe, nadie le obliga. Ni tu ayuno, ni tu oración, ni tus buenas obras. Nada, ni nadie, hermano. ¿Está conmigo? Eso provoca en nosotros un respeto a Dios. Y entonces el hágase tu voluntad. Tiene cimientos firmes, ¿sí? Reconozcamos que Él no está bajo la autoridad de nadie. Y como lo mencioné, ni restricción externa. La libertad de Dios, nosotros la podemos ver, por favor, abra su Biblia en el Salmo 115, versículo 3, vamos a la palabra. Salmo 115, versículo 3, y vamos a leer juntos. Dice: quiero que lea conmigo en voz alta. Dice, ¿tiene ahí? Nuestro Dios, ¿en dónde está? Nuestro Dios está en los cielos. Y ahora todos, todo lo que quiso ha hecho. Le repito, todo lo que quiso ha hecho. Punto. Tú eres hechura de Dios porque Él quiso. Todo lo que Él quiso ha hecho. En otra versión dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le plazca. Puede hacer lo que le parezca. Puede sonar más grosero, pero ahí le dejamos. Sí, puede hacer lo que, con todo respeto, a Él le dé la gana.
¿quiénes somos para cuestionarle, hermanos? A mí me llama la atención cuando los jóvenes, especialmente de esta época, tienen esta frasecita que les dicen a sus padres, tienen alguna diferencia y les dice, yo no te pedí venir al mundo. Dios mío. Y a veces con esa misma viada queremos acercarnos a Dios. Y tengamos cuidado, hermano querido. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Y tú eres hechura de Dios. Hecho a imagen y semejanza de Dios. No es porque tú quisiste. No es ni siquiera porque tus padres quisieron. Es porque Dios quiso. ¿Está conmigo? Debemos entender que los gobernantes humanos no pueden levantarse contra Dios. No pueden los gobernantes humanos oponerse en efecto a su voluntad. No pueden, por más ministros, presidentes, condes, vizcondes, reyes, lo que quiera, el título que tengan, no pueden irse en contra de la voluntad de Dios. Porque como dice la palabra, en las manos del Señor está el corazón del rey. Y el corazón del rey es como un río. El río sigue su curso que el Señor ya ha trazado. En la versión Reina Valera del 60 dice de la siguiente forma, Proverbios 21:1, si es tan amable. Proverbios 21:1 dice, mire, ¿lo tiene ya? Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Amén. Y esto nos ayuda a entender muchas cosas que pasan en el mundo, en nuestro tiempo, en nuestro país, en nuestra nación. Hermanos, siempre, siempre el Señor está detrás. Como les mencionaba, creemos nosotros que Dios siempre está dispuesto a bendecir a todas las naciones, pero no, Dios también está dispuesto a juzgar a muchas de las naciones. Es por eso que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo que aprender esta verdad cuando le dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Me encanta, ¿se da cuenta? Era el hombre más poderoso del mundo de aquella época, ¿sí? Pero él tuvo que aprender esta lección. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Por favor, Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35. Leamos juntos, por favor. Dice, ¿lo tiene ya? Daniel 4:35. Todos, lea conmigo. Dice, todos los habitantes de la tierra, está diciendo Nabucodonosor, el más poderoso del mundo de aquella época, después de haber tocado fondo y arrepentirse, porque tuvo que arrepentirse. Miren la lección aprendida. Dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Quiénes? Los habitantes de la tierra considerados como nada. Preséntese a su vecino, dígale, soy nada. Es que a veces, hermanos, creemos que somos mucho. Y es el problema del ego. Uy, hermano, si conocieras a mi abuelo, si supieras la familia lo que tuvimos o lo que tenemos. Tranquilo, tranquilo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, nuestro Dios hace, según su voluntad, en el ejército del cielo, en las estrellas, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano
y le diga, ¿qué haces? Es Dios, mis amados. Libre para hacer lo que Él quiere, hermanos. ¿Sí? No hay nadie que le pida cuenta de sus actos. Debido a que Dios es libre, entonces no debemos tratar de buscar alguna respuesta mejor a las acciones de Dios, por ejemplo, en la creación, que el hecho de que Él quiso hacer y de que esa es su voluntad perfecta en su libertad. Por ejemplo, cuando nosotros, hay personas que dicen, pero ¿por qué creó Dios el mundo? ¿O por qué decidió, por qué en su voluntad estuvo crear el universo? ¿Acaso no se sentía completo con la Trinidad en el cielo? Que tuvo que crear un universo, tuvo que crear seres angelicales, luego al hombre. Luego cuando el hombre cae, hay quien pregunta y dice, ¿y por qué estuvo en la voluntad de Dios después de que ya cayó el hombre salvarnos? ¿O por qué estuvo en la voluntad de Dios no dejar que caiga el hombre en pecado? Y así formulamos un montón de preguntas. Hermanos, la forma más bíblica y la más simple y directa, la respuesta es, por ejemplo, ¿por qué creó el mundo? ¿O por qué decidió el Señor en su voluntad salvarnos? La respuesta es por su total y libre deseo de hacer lo que Él quiso. Punto. Nosotros sabemos que en su libertad Dios siempre va a estar obrando de acuerdo con su carácter. Hacen bien los teólogos, después de haber estudiado casi todos los atributos, llegar a entender esto. En la libertad de Dios, Él va a hacer lo que Él quiera, siempre y cuando esté de acuerdo con sus atributos. ¿Sí? Entonces, si es así, claro, esa es la razón final por la que el Señor hace las cosas. Entonces, esa es la razón final por la cual, por ejemplo, Dios creó al mundo o por qué Dios decidió salvar a los pecadores. Es parte de su carácter, es parte de su esencia. Nunca va a ser algo que vaya en contra de su esencia. Ahora, hasta donde podamos avanzar, amados, entender la voluntad de Dios, por un lado, dentro de los atributos de propósito, está la libertad de Dios. Por eso Él hace su voluntad, pero también está la omnipotencia. Para que Él pueda hacer lo que quiera, no solamente en base a sus atributos, no solamente necesita ser libre, sino que necesita tener todo el poder. ¿Está conmigo? Entonces la omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Él sí puede hacer todo lo que se propone. ¿Está conmigo? Recuerda que la palabra omnipotencia se deriva de dos palabras latinas, omni, que significa todo, y potens, que significa poderoso. Entonces cuando une significa que Él es todopoderoso, o sea que todo lo puede. En tanto que la libertad de Dios se refiere al hecho de que no hay ninguna restricción externa a las decisiones de Dios, en cambio la omnipotencia se refiere al poder que tiene para hacer todo lo que Él decida hacer. Él decide que haya luz, solo tiene que decir nomás. Él tiene el poder para eso. Hágase la luz. Y la luz fue hecha. Así que en la Biblia, más de una vez, frecuentemente se menciona esta clase de poder. Es único, el poder de Dios. Salmo 24:8 dice, Salmos 24:8. Hablando del Rey de Gloria. Dice, ¿quién es este Rey de Gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entonces, el Señor, para ganar una batalla, no solo que tiene la voluntad de ganar, no solo que tiene la libertad de hacer lo que Él quiera, Él tiene el poder para ganar, como lo hace, todas sus batallas. Amados, hay una pregunta especial cuando 3 varones se acercan en la época de Abraham, se acercan a la tienda donde se encontraba Sara, su mujer. Recuerde que ella tenía aproximadamente unos 90 años cuando recibe también una promesa de que va a ser madre. Y usted conoce la historia, esta mujer se ríe, ¿no es cierto? Amados, en Génesis capítulo 18, versículo 14, se formula una pregunta bastante especial. Dice, y quisiera que por favor también tú hagas en tu situación, en tu circunstancia, esta pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Quiere repetir conmigo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice el Señor: al tiempo señalado volveré a ti, le dice a Sara. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O sea, hermanos, no solo es la voluntad, no solo es la libertad, es el poder. Y en esto la pregunta es genuina. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Nada. Nabucodonosor había sitiado la ciudad de Jerusalén. El rey de Judá había puesto a Jeremías en el patio de una cárcel y el Señor se muestra a él. Y considere Jeremías 32, 27, lo que le dice el Señor a Jeremías. Le dice: he aquí, Jeremías 32, 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, de toda humanidad. Lea: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Hermanos queridos, ¿a cuántos de ustedes el Señor les está preguntando lo mismo para que ustedes contesten? ¿Habrá algo difícil para mí? Ponle tu situación difícil. Ponle en este momento, ponle. Y escucha de parte de Dios que te dice: ¿habrá algo difícil para mí? Nada es demasiado difícil para el Señor. Por eso Jeremías contesta en Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, 32, 17. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces, cuando el Señor te pregunta: ¿hay algo difícil para mí? Tú puedes decir: Jehová, tú hiciste el cielo, la tierra con tu poder, con tu brazo extendido. Y esa pregunta que me haces, nada es difícil para ti. Amados, mi madre en este último tiempo comenzó a sentir un dolor bastante fuerte en su vientre. Fue donde el doctor y sí le diagnosticaron que tiene un tumor y que tenía que ser operada. Bueno, sé que habló contigo, Eduardito, con Yolita. Y la operación estaba agendada para el día de hoy a las 7 de la mañana. Pero era un tumor de aproximadamente unos 8 a 10 centímetros. Es grande. Pero el día de ayer, el doctor le llama por teléfono a mi madre
ya los últimos exámenes para la operación. Y le dice, señora, no entiendo, no encuentro nada, nada. Mi mamá le había dicho, yo sí entiendo, es mi Dios. Amados, Dios sigue obrando todos los días. Sigue haciendo sanidades, sigue levantando al caído, sigue dando vista al ciego, sigue dando libertad al cautivo, sigue haciendo. Y para terminar esta noche el Señor nos pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? La respuesta, nada, nada es difícil para ti. Incline su rostro, cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias por este tiempo de palabra, de enseñanza, donde tú nos muestras principios de vida, principios que podemos aplicarlos desde este mismo momento, desde esta misma noche, Señor. Yo te pido que enciendas en el corazón de tus hijos que han escuchado esta palabra un fuego muy especial. Señor, yo sé que en estos últimos tiempos tú te vas a mover en tu iglesia de una manera sobrenatural, de una manera para muchos inesperada. Señor, que podamos entender cómo tú acomodas las cosas y haces que los escenarios, Señor, se alineen para que se cumpla tu voluntad. Bendito Padre, nada hay imposible para ti. Y descansamos, Señor, en que se hace tu voluntad, en que tú eres realmente libre para hacer todo lo que te propones y que tú realmente eres omnipotente. Nada te puede detener, nadie te puede pedir cuentas. Haces lo que tú quieres hacer conforme a tus atributos y nosotros simplemente te decimos una vez más, como hace 8 días, Señor, con mayor entendimiento, hágase tu voluntad y no la mía. En Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos, amén. Amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.